En todo caso, del gobierno de Ollanta Humala recibe el aplauso de los militantes nacionalistas reunidos aquí en Salón Dorado del Palacio de Gobierno al grito de "sí se puede". A las resoluciones supremas 256 a 273, 2014, PCM, mediante las cuales se nombra a los miembros del Gabinete de Ministros. Luego de la lectura de cada resolución de nombramiento, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 256-2014, PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al embajador en el Servicio Diplomático de la República, Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Bueno, se va a proceder entonces a la juramentación del canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demanden. La juramentación del canciller de la República, como habíamos anticipado, al ser un nuevo gabinete ministerial, todos los ministros deben prestar nuevamente juramento, así hayan sido ratificados en el cargo. 57-2014 PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Bueno, el turno ahora de Pedro Cateriano, quien va nuevamente a la cartera de Defensa. Cateriano Bellido. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demanden. Pedro Cateriano entonces, ratificado ministro de Defensa, que también va a ser parte entonces del gabinete ministerial que encabeza la ex titular de Trabajo, la señora Ana Jara. Vamos a continuar con la ceremonia aquí en Salón Dorado de Palacio de Gobierno, transmisión de ATV+. Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Luis Miguel Castilla Rubio. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Luis Miguel Castilla Rubio, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demanden. El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, es el único ministro que continúa desde el inicio del gobierno del presidente Ollanta Humala y que ha sobrevivido a todos los otros cambios ministeriales. 59-2014 PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Daniel Belisario Urresti Helera. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Daniel Belisario Urresti Helera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado
en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demanden. Bueno, palmas para Daniel Urresti y algunos gritos aquí en el Salón Dorado. Es el segundo más aplaudido después de Ana Jara en esta juramentación que se realiza en Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Continúa la lectura de otras resoluciones con las designaciones de otros ministros de Estado. 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Daniel Augusto Figalo Rivadeneira. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Daniel Augusto Figalo Rivadeneira, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Daniel Figalo continúa entonces en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, tal como lo venía desempeñando en el anterior gabinete ministerial que presidía René Cornejo. Continúa la ceremonia en Salón Dorado, transmisión de ATV+. Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Jaime Saavedra Chanduví. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Jaime Saavedra Chanduví, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Jaime Saavedra ha sido una pieza importante en la aprobación de la ley de reforma universitaria que se ha dado en el Congreso y que, digamos, tiene como reto su implementación. Tema número 262-2014 PCM, Lima, 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Salud a la señora Midori Musme Cristina de Javich Prospigliosi. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Midori Musme Cristina de Javich Prospigliosi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Bueno, la ministra de Salud, que atraviesa también un momento complicado con la huelga del sector médico y de enfermeras, que continúa después de casi 2 meses en el cargo, y bueno, es uno de los también temas que debe afrontar en este cargo. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Agricultura y Riego al señor Juan Manuel Benítez Ramos. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Juan Manuel Benítez Ramos, juráis por Dios y estos santos evangelios
desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura y de Riego que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Juramentación de Juan Manuel Benítez, que se desempeñaba como viceministro de Agricultura cuando Milton Fongese, que pasó a Vivienda, asumió esa cartera. Vamos a seguir con la transmisión aquí en Salón Dorado de Palacio de Gobierno, transmisión de ATV+. 22 de julio de 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Freddy Rolando Otárola Peñaranda. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Bueno, incesantes aplausos en Salón Dorado con la mención de Freddy Otárola, ministro de Trabajo. Freddy Rolando Otárola Peñaranda, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Bueno, es la juramentación es más aplaudida junto con la de Ana Jara por parte de los asistentes, básicamente militantes del nacionalismo que apoyan la designación de Freddy Otárola en la cartera de trabajo. Continúa la ceremonia aquí en Salón Dorado de Palacio de Gobierno con la juramentación del nuevo gabinete ministerial que encabeza Ana Jara. 2014. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Piero Eduardo Gessi Solís. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Buenas noches, una transmisión en directo para RPP. Señor Piero Eduardo Gessi Solís, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Piero Gessi, que continuará al frente de la cartera de la producción. Él sustituyó a la anterior ministra Gladys Tribeño y continuará en este gabinete ministerial que encabeza Ana Jara. Continúa la lectura de resoluciones con la designación o ratificación, en todo caso, de los ministros del gabinete ministerial. Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Blanca Magali Silva.